Buen día, soy Edward Ilazaca, continuando con el curso de estadística. El objetivo de la presente sesión de aprendizaje es determinar las medidas de tendencia central, calcular e interpretar los valores obtenidos. ¿Qué es una medida de tendencia central? Es un valor típico que algunas veces se emplea para representar los valores de una variable. Ejemplo, tallas. Referido a ropas, para cada uno tendríamos que confeccionar de un sastre, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos la misma talla. Entonces, ¿qué ha pasado? Las empresas han tomado 3 tallas nomás: small, medio y largo. ¿Qué es small? Small es la talla promedio de todas las personas que tienen una talla baja. ¿Qué es medio? Es el promedio de talla de todas las personas que tienen una talla baja, y large es el promedio de la talla de todas las personas que tienen una talla baja. Entonces, ¿qué ha pasado? Los empresarios, en vez de sacar 30, 40 medidas, solamente ahora sacan 3 medidas: small, medio y largo, ¿sí o no? Entonces estás representando a los pequeños, medianos y altos, ¿no? Ya está. Se presenta una serie de medidas de tendencia de central: la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Inclusive hay más, pero solamente mencionaremos estas. La media geométrica y la media armónica generalmente se utilizan en el campo de la ingeniería. Media aritmética, denominada también promedio aritmético, es un estadígrafo de posición definida como la suma de los valores individuales dividida por el tamaño de la muestra. Se presentan los siguientes casos: A, para datos no agrupados, sea x1, x2, x3, x1, los valores de una variable en estudio. Entonces, la media aritmética, de acuerdo a lo que hemos dicho, suma de todos los datos, ahí está su expresión como sumatoria, dividido por el tamaño de la muestra. Está dividido por el tamaño de la muestra, ya está. Entonces, ahí tenemos. Entonces, pero ¿qué cosa es? La media aritmética, o sea, es la medida más importante en el campo de la estadística. Podría ser una pregunta de examen, digamos, ¿no? Porque tienen que conocer, ¿no? La media aritmética es la medida más importante en el campo de la estadística, debido a que goza de propiedades algebraicas. Entonces, ya saben, cuando les pregunte ¿cuál es la medida más importante en el campo de la estadística? Es la media aritmética. Ahora, para datos agrupados, ¿cuándo se dice que los datos están agrupados? Digamos, ¿no? Los datos están agrupados. Están agrupados cuando son presentados en una tabla de frecuencias. Ahí está. Tenemos frecuencias, tenemos marcas de clases y podemos hallar los productos. Entonces, ¿a qué es igual la media aritmética? En este caso, es igual al producto de f sub i por x sub i, dividido entre la sumatoria de todas las frecuencias, que es igual a n. Entonces, en este caso queda frecuencia de la clase 1 por la marca de clase 1, más frecuencia de la clase 2 por la clase 2, más, y así sucesivamente. Sumamos todo esto de la tabla acá, entonces, y lo dividimos entre el tamaño de la muestra. Otra forma de expresar también es igual h sub 1, frecuencia relativa de la clase 1 por marca de clase 1, frecuencia de la clase 2 por marca de clase 2, y así sucesivamente. Sumamos todo eso y también podemos obtener la media aritmética. Y acá recalcando, ¿qué significa f sub i? Es la frecuencia absoluta de la i-ésima clase. ¿Qué significa x sub i? Marca de la i-ésima clase. ¿A qué es igual la marca de clase? Límite inferior más límite superior sobre 2. ¿Y h sub i qué es? Frecuencia relativa de clase. ¿Y a qué es igual? F sub i sobre n, ¿no es cierto? Ya vamos viendo. Los siguientes datos muestran las tallas de un grupo de alumnos en metros: 1,61, 1,81, 1,70 y así sucesivamente. Entonces, hallando la media aritmética, ahí aplicamos la fórmula porque no son datos agrupados. Entonces ahí está, suma de todos los valores dividido entre el número de valores. Ahí está, 1,63 más 1,81 más 1,71 más 1,60 y así. Obteniendo esta división, como les había dicho, necesitan una calculadora científica, resulta 1,72. Pero en estadística, ¿qué pasa?
Obtener los cálculos, obtener los valores es realmente sencillo porque solamente se requieren operaciones elementales y una calculadora. Entonces lo que damos énfasis es o son las interpretaciones. En este caso, ¿qué nos indica 1,72? Nos indica que la talla promedio de los estudiantes analizados es de 1,72 metros. Ahí está. Propiedades. Sea x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente los valores de una variable x. La media aritmética posee las siguientes propiedades. La primera, la suma algebraica de las desviaciones de los datos respecto de su media aritmética es 0. Es decir, acá están las desviaciones, se denotan por d sub phi, es igual a 0. Donde d sub phi, ¿a qué es igual? A cada observación menos la media. Para todos los valores, ahí está. Estas desviaciones va a ser igual, siempre va a ser igual a 0. Si el problema está bien resuelto, ¿no? Si a todos los valores de una variable, la 2, ¿no? De una variable se le suma o se le resta una constante c, la media queda sumada o restada por dicha constante, es decir, y es sub phi. Nuestra variable original, ¿quién es? X sub phi, ahí está. Más menos le estamos sumando a toditos, por eso está acá, para todo, para todo. Entonces, obtenemos acá una nueva variable y es sub phi. Entonces la nueva media va a estar dada por la, ¿quién va a ser? ¿A qué va a ser igual la nueva media? Es igual a la media anterior más menos la constante que se les ha sumado o se les ha restado. La tercera propiedad. Si a todos los valores de una variable x se le multiplica o divide por una constante diferente de 0, cuidado, ahí tenemos peligro, tenemos que cuidar eso. La media aritmética queda multiplicada o dividida por dicha constante, es decir, o esto es, y, acá estoy multiplicando cada variable, cada valor de la variable, lo estoy multiplicando por c, para todos, ahí está, para todos. Entonces, la nueva media, ¿a qué es igual? A la media anterior, es igual a la media anterior, multiplicada por la constante. ¿Listo? Ahí tenemos. Para mostrar las propiedades, mostramos un ejemplo, ¿no? Sean los pagos por hora de dos personas, 30 y 40 soles. Para efectos didácticos solamente lo hago con 2. Ya ustedes pueden hacerlo con 3 y así sucede. 30 y 40, demostrar las tres propiedades, ¿no? La media aritmética, 30 más 40 sobre 2 es igual a 35. Entonces, las desviaciones serán, ahí está, d sub phi menos, es igual a x sub phi menos la media, ahí está. La observación menos su media, menos 5. La observación, 40 menos su media, 5. Desviaciones, ahí está, desviación. Es igual a menos 5 más 5, 0. Ahí está cumpliendo. La segunda. Si a los empleados se les aumenta 10 soles por hora, ¿cuál es la nueva media? La nueva media, ojo nomás sería, ¿cuánto era nuestra media anterior? 35 más 10, 45, ¿sí o no? Pero así podemos hacerlo. 30 más 10, 40, 40 más 10, 50, 50 más 40, 90, entre 2, 45. Se obtiene de cualquier forma, pero aplicando las propiedades es mucho más fácil. Si a los empleados se les duplica el pago por hora, ¿cuál es el nuevo promedio? Lo voy a duplicar, lo duplico. ¿Cuál sería? 60. Más duplicado, 40 por 2, 80, ahí está. Entonces, 60 más 80, 140. Entre 2, 70. Entonces, pero ¿cómo hubiéramos obtenido? ¿Cuál es la media? 35. ¿Por cuánto hemos multiplicado? Por 2. 35 por 2, 70. De cualquiera de las dos formas sale. Ahí está. Mediana, ¿qué es la mediana? Es aquel valor que divide a una serie de datos ordenados. Ojo, los datos tienen que ser previamente ordenados en forma ascendente o descendente en dos grupos con igual número de observaciones. Ahí está. Entonces, acá hallamos la mediana, x sub m, x barra sub m es mediana, entonces, ahí está, 50% y 50%. Ahí está, jóvenes. Pero, oye, acá hay una propiedad muy importante, o una nota que les voy a dar. La mediana también es conocida como el estimador resistente, debido a que no es afectada por la existencia de valores extremadamente altos o extremadamente bajos. O sea, en algunos casos también conviene utilizar la mediana, ¿no? Ya. Casos no agrupados, ya hemos dicho, recalcamos, retroalimentación, ¿no? Decimos no agrupados, ¿cuándo? Cuando no están en una tabla de frecuencias. Acá tenemos los datos. Este subíndice que está dentro de paréntesis me está indicando de que los datos ya están ordenados en forma ascendente, ¿no?
un conjunto de datos ordenados en forma ascendente, la mediana se define de la siguiente forma. Hay dos casos, si n es impar. En este caso la mediana es igual al valor que ocupa la posición central, una vez ordenados los datos, es decir, acá tenemos la mediana es igual, es un valor de una de los datos n más 1 subíndice n más 1 sobre 2. Si n es par, en este caso la mediana está por el promedio de los valores que ocupan las posiciones centrales, de los dos valores, una vez ordenados los datos, es decir, un valor que ocupa una posición central y otro valor, el siguiente valor que ocupa. Todo esto sobre 2, promedio. Por ejemplo, acá, los siguientes datos muestran las deudas mensuales a entidades bancarias de un grupo de trabajadores. Ahí tenemos, tienen esas deudas, pues, ¿no? ¿Qué hago? Voy a calcular la mediana. Plan, le digo, el número de datos, ¿cuántos tengo que contar? 2, 3, 4, 5. N es impar. Ordenando los datos en forma ascendente, ahí tenemos 1651, 52, 1850, 2200, 2300, 3485. Ya, entonces, acá, ahí están, les he puesto posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. ¿Por quién va a estar dado entonces? La mediana ¿por quién va a estar dada? Va a estar dada por el valor que ocupa la posición central, n más 1 sobre 2. N vale 5, más 1 sobre 2 va a ser 3. Entonces, la mediana está por el valor que ocupa la posición 3. Ahí está, señores, esta es la posición 3. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? 2250. Ahí está. Continuamos. Mediana para datos agrupados, acá está. No se olviden que la mediana también, ¿qué cosa es conocida? Como el estimador resistente, porque no se ve afectada por la existencia de valores extremadamente altos o bajos. Para efectos de hallar la mediana, seguimos los siguientes pasos. Recomendamos, ¿no? Primer paso, ubicar la clase mediana, haciendo uso de los siguientes criterios. El intervalo mésimo contiene a la mediana solamente si la frecuencia acumulada de esta clase m es mayor o igual a n sobre 2 por primera vez. Chequen esta cuestión, por primera vez. Y esto es para frecuencias absolutas y esto es para frecuencias relativas. Y sub m contiene aquí, solamente la frecuencia relativa acumulada es de la clase mésima es mayor o igual a 1 sobre 2 por primera vez. Acá tenemos, y seguidamente utilizamos estas fórmulas. Acá tenemos, pero ¿qué significa esto? Acá tenemos los significados de cada uno. ¿Qué es n? ¿Alguien me recuerda? Número de datos. ¿Qué es L sub m? Tamaño o límite inferior de la clase mediana, de la clase que contiene a la mediana. ¿Qué más? ¿Qué es E sub m? Ancho de la clase que contiene a la mediana, de la clase mediana. ¿Qué es F sub m? Frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Qué es H sub m? Es frecuencia relativa de la clase mediana. ¿Qué es F sub m menos 1? Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Y el otro es frecuencia relativa acumulada anterior a la clase mediana. Acá tenemos todo. Entonces ya hemos hablado de la media, mediana, ahora nos toca la moda. Definición: valor que posee la máxima frecuencia. La moda es el valor que posee la máxima frecuencia dentro de un conjunto de datos o distribución. Esta puede existir e incluso no ser única. Acá, por ejemplo, tengo una pequeña imagen donde vemos qué cosa es. Por ejemplo, en pantalones, ¿qué modelo de pantalones les gusta acá? Jean, a todos les gusta acá, jean les gusta. Ahora, voy al otro. ¿Qué color de polera les gusta más? Miren, acá está verde, acá hay dos verdes, acá hay este colorcito negro. Para este grupo de señores, la moda en poleras es el color negro y la moda en pantalones en pantalones es un jean. Ahí está. Unimodal, se pueden presentar los casos. Si los datos poseen un solo valor o intervalo con máxima frecuencia. Tenemos, acá está la moda, la máxima frecuencia tenemos ahí. ¿Tá? Y acá tenemos la otra, ¿no? Multimodal, si los datos poseen más de un valor o intervalos con máxima frecuencia. Diremos que es multimodal. En este caso hay dos valores que tienen las máximas frecuencias. En este caso diremos qué cosa, que es bimodal. Bimodal en este caso vamos a decir. Pero la moda es la única medida de tendencia central, es una propiedad, ¿no? Podríamos decir, es una nota.
es la única medida que puede ser hallada tanto para variables cualitativas como variables cuantitativas, señores. Eso tienen que tener muy en cuenta. Para cuantitativas y cualitativas. Es la única, porque las demás estamos viendo que solamente se hallan para variables cuantitativas. Moda. Tenemos para datos no agrupados o variables cualitativas. En este caso la moda está dada por el valor o valores que tienen las más altas frecuencias. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué cosa? Tenemos, los datos muestran la preferencia por marca de cemento de un grupo de residentes de obras. O sea, los residentes de obras, acá tenemos, estamos hablando de moda. Entonces, les pregunto, encuesto ahí, dice, 15 me responden que les gusta usar Yura, prefieren Yura, el otro Sol, el otro Apu, el otro Andino, el otro Rumi. Ahí tenemos entonces, pero ¿qué hay acá? ¿Quiénes se repiten más? Apu y Yura. Entonces, ¿qué diríamos acá? Esta sería la primera moda, sería Yura, y la segunda moda sería Apu. Ahí está, señores. ¿Por qué? Porque tienen las máximas frecuencias. Hay empate. En este caso diríamos que es bimodal. Ahí está, señores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí va. Es fácil realmente la moda. Pero para datos agrupados, o también cuantitativos, para variables cuantitativas. En este caso debemos seguir los siguientes. Y casi parecido, ¿no? Es la misma filosofía. Ubicar la clase modal. Aquella o aquellas frecuencias, aquellas que tienen las más altas, las frecuencias más altas, ¿no? Acá está. Y dos, utilizar una de estas dos fórmulas. Ahí está. ¿Qué significa acá? Acá debe ser L sub O, por favor, acá L sub O. Ahí está, pero ya lo valoré, pero de nuevo, cara. Entonces, así. ¿Pero qué es esto? Entonces, L sub O acá en vez de esto es límite inferior de la clase modal. ¿Qué sería acá? D sub I mayúscula, acá está. Es igual frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior a la clase modal. Ahí están sus significados, su notación. ¿Qué significa, no? Por ejemplo, las minúsculas, ahí tenemos también, ahí está, minúscula. H sub O minúscula, que es frecuencia relativa de la clase modal, menos la frecuencia relativa de la clase anterior a la clase modal. Ahí tenemos las fórmulas, podemos utilizar cualquiera, entonces, de acuerdo a lo que se nos presente, ¿no? Los siguientes datos muestran las precipitaciones mensuales en la región Cusco, tomados en el periodo 2014 al 2017. Ahí tenemos un ejemplo. Cuadro, precipitaciones mensuales según esto. No se olviden, acá también estoy recalcando, ¿cuáles son las partes de un cuadro? Un cuadro siempre tiene ¿qué cosa? Un cuadro siempre tiene número, tiene su título, el cuadro propiamente dicho, y acá tenemos la fuente. Siempre se indica la fuente para verificar si los datos son reales o no. Estamos pidiendo acá ya la media, mediana y moda. Ahí está. Entonces, acá me voy, entonces analizando el cuadro. Ahí tengo el cuadro, estoy repitiendo el cuadro, tal cual como está. Entonces, ¿qué voy a hallar primeramente? Hallaré la media, pues. Entonces, para hallar la media primero, ¿qué necesito? Marcas de clase. Entonces voy a hallar 0 más 34, acá 34 más 68, y así 68 más 102, y ahí obtengo. Acá está, todos los valores. Obtengo los valores dados, ahí está, pasito a pasito. Ustedes me hallan los siguientes para verificar, completan el cuadro. Pero ahora, ¿qué más necesitamos para hallar la media? Hallando f sub i por x sub i. Esto tenemos que multiplicar. Acá, por ejemplo, sería 170. Acá, así sucede. Entonces, ahí marcamos. Por favor, ustedes agarren una calculadora. Ahí tienen que multiplicar 21 por 51, que nos va a dar 1071. 7 por 85, que nos va a dar 595. Y así sucesivamente, y ahí nos da el total. ¿Cuántos datos hay? 48 meses se ha analizado, y acá el total del producto de f sub i por x sub i es 3162. Entonces ahí tenemos la fórmula de media para datos agrupados. Acá es igual sumatorio de f sub i por x sub i dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es? 3162, ahí está, entre 48. Ahí está. X barra es igual a 65, dividiendo esto va a ser igual a ¿cuánto? 65,88. Ya. Interpretación, ya les he dicho, la interpretación es muy importante. La precipitación media mensual de los meses analizados en la región Cusco fue de 65,88 milímetros. Ahí está. Paso. Hallando la mediana. La mediana acá, para hallar la mediana, ¿qué se hace? Se necesita las frecuencias acumuladas, ¿sí o no? Entonces acá está, 10 la primera, 10 más 21, 31, 31 más 7, 38, 38 más 6, 44,
44 más 4, 48. Ahí está. Ahí lo tenemos. Pero el primer paso, ¿qué es? Primero se halla n sobre 2. N sobre 2. ¿Cuánto es? 48 sobre 2, 24. El segundo paso es utilizar la fórmula. Pero acá tengo. ¿Quién contiene a n, supera por primera vez a n sobre 2? Ahí está, mira. 10. Paso acá con frecuencia acumulada, por favor. Este es 31. Este es el primero, porque 10 no supera y el primero que supera. A 38 también supera, pero no es lo primero. 44. Pero nos centramos en el que supera por primera vez a n sobre 2. Este es 31, entonces acá. O sea, este es el que contiene a la mediana. Entonces, listo. Es la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto sería? Frecuencia acumulada anterior. 10. ¿Qué más tenemos acá? El ancho de la clase. ¿Cómo hallamos el ancho de la clase? Límite superior menos límite inferior nos da 34. Ese es el ancho de la clase. ¿Qué más tenemos acá? El límite inferior. Como contiene este, acá hay un límite inferior que es 34. Ahí está su límite inferior. Ahí está. Entonces acá aplico la fórmula. Mediana es igual límite inferior de la clase que contiene más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana por el ancho de la clase. Reemplazamos todo eso, ahí está. X 34, n sobre 2, 24, frecuencia acumulada 10, ahí está, anterior, sobre su frecuencia absoluta simple, acá está, frecuencia absoluta 21, por el ancho de la clase 34. ¿Cuánto nos da eso? Es 56,67. ¿Pero qué nos indica esto? Nos indica este valor, que el 50% de los meses hubo una precipitación menor a 56,67 milímetros y el 50% de los meses restantes hubo una precipitación mayor o igual a 56,67 milímetros. Ahí está la mediana. Ahora la moda es más fácil, ¿no? Acá, ya no hacemos nada para calcular la moda, entonces 10 acá. Chequeamos, ¿cuál es la clase modal? ¿Qué hemos dicho? ¿Clase modal quién es? Aquella que tenga la más alta frecuencia. Lo chequeo, ahí está, determinando la clase modal, entonces, ahí está, esta es la clase modal. ¿Por qué? 21 es mayor que todos, pues señores, ¿o no? 21, 10, contiene X sub m, entonces ya está, ¿qué digo ahí? Su límite inferior, ¿cuánto va a ser? 34. Su frecuencia modal, ahí está, no, frecuencia de la clase, entonces ahí tengo, límite inferior, frecuencia anterior a la clase modal, ¿qué más tengo? Frecuencia posterior a la clase modal, ¿qué más tengo? La diferencia, esto, D sub 1, ¿cuánto es? D sub 1, 21 menos 10, D sub 1, 21 menos 10, que va a ser igual, 21 menos 10, 11. El siguiente, ¿cuánto va a ser? El D sub 2, ¿cuánto sería? 21 menos 7, ahí está, 21 menos 7, 14. Reemplazamos en esta fórmula, ahí está. Entonces ahí reemplazamos, está, ¿qué digo? Límite inferior, ¿cuánto es? 34, más 11, D sub 1, ¿cuánto es? 11, ahí está, sobre D sub 1 más D sub 2, 11 más 14. Entonces, ¿por quién? El ancho de la clase. ¿Dónde está el ancho de la clase? Ya hemos dicho, pues el ancho de la clase también acá lo centramos. Límite superior menos límite inferior, 34 eso es. Entonces, ¿su valor cuánto va a ser acá? Nos sale 48,96. ¿Pero qué nos indica esto? La precipitación mensual que más se presentó en la región Cusco en el periodo 2014 y 2017 fue de 48,96 milímetros, ¿no? Es la precipitación que más se ha presentado, que más se ha repetido, ¿no? Ya por eso, ya.